Hola, en este vídeo te voy a enseñar qué es lo mínimo que tienes que llevar para dibujar en la calle. No hace falta que lleves una mochila con muchos materiales, con bolígrafos, rotuladores de colores, lápices, etcétera, sino lo mínimo para poder hacer un dibujo y luego colorearlo con acuarela o con cualquier otra técnica y que no quede mal. Como veis, yo hoy no he traído mochila, llevo todas las cosas en el bolsillo, como esta libreta, que es de tamaño pequeño, aunque es de papel de acuarela. Abajo en los comentarios del vídeo os pondré un poco su nombre y sus características, por si que os interesa. En el otro bolsillo llevo esta caja de acuarelas pequeña, es de la marca White Nights y tiene sus 9 colores y sus paletas. Y luego en este bolsillo llevo también el lápiz, pincel de agua y el rotulador. Os lo enseño aquí, aunque lo veis ahí a la izquierda. El rotulador, el pincel de agua y el lápiz, aunque básicamente con el rotulador y el pincel de agua os podéis apañar. Voy ahora a buscar un sitio por aquí en este parque. Estoy en Pozuelo, en la afuera de Madrid, y voy a buscar una mesita que de aquí veis que me puede venir bien para dibujar desde aquí. No es un paisaje extremadamente bonito e interesante, pero bueno, pues aquí me instalo con los materiales que os he comentado y voy a intentar dibujar lo que veo, alguna zona con árboles y casas. Por ejemplo, esta zona de aquí, que os voy a poner la foto ahí arriba. Entonces esto es lo que utilizo, como os he dicho antes, el cuaderno, la acuarela, el rotulador y el pincel de agua. Empiezo con lápiz, voy a empezar dibujando aquí un poquito, como siempre, la línea del horizonte, que me va a coincidir si hubiera aquí una persona andando, por ejemplo, pues tendría aquí el suelo de la acera de enfrente, donde está, por ejemplo, este coche, para que os hagáis una idea, este coche verde que tenemos delante. Y luego ya a partir de aquí es cuando voy a empezar a construir. Primero tenemos un árbol muy grande aquí, que atraviesa un poquito el coche y tiene una base que está aquí en el suelo. Luego aquí hay muy cerca unos setos que tapan un poquito la calle y eso, vienen por aquí. Luego otro seto aquí que hace una entrada por aquí, entre estos dos setos, al parquecito este. Y este parquecito tiene aquí un césped, que tiene aquí un arbusto. Y luego ya aquí en este lado aparece otro árbol que queda ahí un poco cortado. Voy a ir empezando por los bloques así grandes del dibujo. Aquí vendría un seto y aquí vendría la acera de enfrente, digamos, y esto sería el muro de ladrillo, esto sería el seto. Este seto llega, como veis, aquí delante del coche. Aquí hay una puerta de la casa y aquí ya hay un muro de esta casa que luego sigue con un poquito de hiedra que vemos que viene por aquí. Entonces luego lo principal sería esta casa de aquí. Vamos a hacer, esta sería la altura de la casa, que está parcialmente tapada por el árbol, pero veis que yo la dibujo entera para hacerme una idea de las proporciones y eso. Si la dibujara solo hasta aquí y solo dibujara esta parte, podría quedarme poco simétrica, poco proporcionada. Entonces a lápiz prefiero hacer todo como si no tuviera el árbol este delante, sino que hacer la casa completa, y luego ya rotulador pues pondré las líneas que correspondan y las que están un poco tapadas por el árbol pues no las pongo. Entonces aquí vienen 3 ventanas,
Aquí hay una ventanita que no sé si se ve, que hay pequeñita ahí, y luego tiene aquí una chimenea y otra chimenea. Luego abajo tiene una especie de toldo que está recogido, y luego ya a partir de aquí viene un abeto que estaría ya dentro de esta parcela. Luego aquí se ve otra casa, aquí un poquito más escondida, y finalmente hay un tejado aquí de otra casa que hay delante. Aquí podemos poner, como hay un poco de lío, pues ponemos un árbol por ahí que tape algo, y con esto básicamente ya tendríamos el dibujo planteado. Entonces ahora voy a empezar a pasarlo a rotulador. Como siempre, lo que está adelante es lo que paso primero, que sería este árbol. A este árbol ya le doy su forma determinada. Es un árbol así muy redondito, pero tiene sus entrantes y salientes. Como veis, pues lo voy haciendo muy rugoso, así para que dé un poco la sensación de árbol. Luego este árbol, veis que tiene algunas ramas que se transparentan por aquí. Esto lo hacemos así, como si hubiera huecos en el follaje que indicaran que se ven algunas ramas a través de estos huecos. Por aquí vendría, digamos, el tronco. Este tronco vendría por aquí, estaría aquí plantado, y aquí tiene un poco el hueco donde está plantado el árbol. Y ya por detrás de esto, bueno, le voy a poner un poquito de sombras que veis que tiene ahí, y luego podéis poner alguna, en los árboles quedan bien poner alguna hoja suelta por ahí, como haciendo un poquito más irregular todo el contorno, porque los árboles, lo que es importante es que no parezcan muy artificiales, muy así, muy redonditos. Entonces, pues intentar hacerle algunas hojas por aquí. Luego ya me metería con este otro árbol que está aquí en primer plano. Este es más grande incluso todavía, entonces lo que hago es que las hojas del contorno de este árbol, veis que son más grandes que la del anterior. Tiene alguna que sale por aquí, y es un árbol que se ve que está un poquito más en primer plano que este segundo. Luego ya lo tercero sería ya el seto este de aquí, que es un seto. Para el seto pues hacemos como un rectángulo, y luego pues también la forma está un poco accidentada de por aquí, y por abajo lo que da bastante impresión de seto es que por abajo le pongáis una sombra muy fuerte de negro prácticamente, que sea un poquito irregular y que parezca como que esos son los tronquitos pequeños del seto que dan sombra por abajo, y es diferente la parte de abajo que la de arriba, como veis. Luego ya lo mismo repito aquí vendría la entrada del parque, y aquí pues veis que hago lo mismo del seto, y luego pues el mismo efecto de por aquí, de muy oscuro por abajo, toda la sombra del seto. Lo siguiente sería el césped este de aquí. Aquí un arbusto que tenemos dentro de este seto. El seto también acaba por aquí, que esto es lo que delimita un poco la calle. Y luego ya enfrente en la calle, pues si os fijáis que pase alguna persona, podéis ponerla aquí dibujada, que esté pasando por la acera de enfrente. Y aquí tenéis el coche este, que vendría aquí la rueda, esta otra rueda, el fondo, esta es la sombra del coche sobre la calle. El coche está de perfil, con lo cual nos facilita mucho el dibujo del coche. Vendría por aquí, y luego aquí tiene ya las luces, y básicamente este sería el dibujo del coche.
Luego ya viene la valla esta de ladrillos que hay aquí, que viene hasta aquí, y encima de esta valla hay otro seto que viene por aquí y se corta con una puerta que hay aquí, y aquí viene una continuación del muro este de ladrillos. Esta sería la puerta, y aquí ya viene otro muro de otra casa que tiene una hiedra un poquito más grande que llega hasta el suelo. Aquí ya vendría el techo de esta casa que aparece por aquí. Aquí veis que aquí he puesto el abeto, pero se me va a tapar un poquito con este árbol, entonces me interesa que el abeto salga por lo menos la punta entera para que se vea bien la forma del abeto, así que lo corro un poquito a la derecha. Y el abeto, en este caso, este que tengo aquí, pues tiene las hojas un poco hacia arriba. Veis que están un poco en punta hacia arriba. El árbol lo que hace en total, en general, es una forma así como de triángulo, como los abetos que conocéis de Navidad y eso. Bueno, pues pongo alguna ramita. Luego por aquí aparecería la casa esta que está aquí al fondo, con alguna ventanita, y ya para llenar el hueco pues pongo un arbusto por aquí. Ahora solucionamos ya la casa que está por detrás, esta grande, que tiene forma así triangular por arriba, y luego ya tiene un tejado que viene por aquí, y luego ya esta otra chimenea por aquí. Luego ya tiene una ventana que la vamos a poner aquí para que se vea un poquito más, y tiene un par de ventanas que están aquí. Una ventana aquí con las persianas echadas y un toldo aquí. Aquí podéis poner si acaso algún árbol que aparezca por ahí. Y con esto ya pues tendríamos el dibujo a rotulador. Veis que no está excesivamente detallado, pero sí se ven un poco todos los elementos que aparecen. Si queréis meter más elementos, tendría que haberlo hecho a lápiz, pero bueno, si queréis añadir, por ejemplo, una de las señales de estas de tráfico que hay aquí, sí podéis ponerla así muy esquemática. Mientras que no me tape el dibujo, pues lo puedo ir añadiendo ese tipo de elementos, o algún elemento que hubiera primer plano y eso. Entonces ya lo que voy a empezar es a dar el color con este pincel de agua. Voy a empezar, como siempre, por superficies grandes, que pueden ser, por ejemplo, el cielo. Creo este color mezclando azul cerúleo con un poco de azul cobalto, que quede muy diluido. Y entonces es un cielo bastante claro que hay, transparente, un azul intenso. Entonces pues voy a dar este azul por toda esta parte de aquí. Voy a respetar un poquito el árbol este de primer plano, e incluso a través del árbol veis que se puede ver un poquito el cielo. Luego vendría este otro abeto de aquí, que sí que lo respeto también un poco. Y todo esto de aquí también lo voy rellenando ya de ese color. Si queréis hacer un poquito de degradado, digamos, en la parte de abajo del cielo, para darle un poquito de gracia, que no quede totalmente plano, pues mientras que esté seco del todo, con el azul cobalto podéis ir dándole un poquito más de intensidad en toda esta parte, para que se funda con el cielo que he dado antes y dé un efecto así un poquito de degradado. Esto lo repetimos por aquí y más o menos pues vamos dándole cada vez menos cantidad de pintura, pero que se cree un efecto un poquito de degradado hacia arriba. Que se fundan bien los colores.
y bueno, esto aclarará luego un poquito, así que me vale así. Luego voy a darle el suelo de aquí delante, que es todo un suelo como de adoquines de un color así caldera. Esto llegaría por aquí. Luego voy a aprovechar este color rojo que he hecho, haciéndolo un poquito más oscuro, para toda la parte de ladrillos de aquí. Todo esto va en este color ladrillo. Voy a respetar un poquito la persona por si quiero ponerle algún color brillante. Y este sería la pared de ladrillo, que luego aprovecho para darle también a esta casa por aquí, y voy a darle un tono un poquito más naranja, pero va a ser muy parecido a todo este edificio de aquí, de la casa esta que está de perfil, tanto a las chimeneas como a toda la pared. Esto es un truco que viene bien para adelantar, para facilitar un poquito el dibujo, que es aprovecharlos para dar de una sola vez, todos los colores que sean parecidos. Si tenéis todos los colores de este tono así un poquito caldera, naranja, y podéis darlos juntos, aprovecháis el color y avanzáis, y no tenéis que hacer ese mismo color dentro de un rato para dar esta pared, sino que dais todo a la vez. Este de aquí también, si lo oscurezco con un poquito de marrón, pues me puede valer para el tejado de este edificio de aquí, que pondría así rayado porque son como tejas. Y luego ya pues, finalmente lo que daría un poquito los tonos de la vegetación. Si veis, por ejemplo, el coche ese que había verde de ahí ya no está, ahora hay un coche blanco, así que bueno, voy a aprovechar que está el coche blanco y voy a hacer este coche en blanco. Para el coche simplemente es darle un poquito los cristales de ese color, dar un poquito en gris los tapacubos, y voy a dar en gris también la acera por aquí, todo lo que se vea de la acera por ahí. Ahora ya aprovecho este color gris que he hecho y voy a dar también el tejado, y con los restos del marrón que tenía lo voy a mezclar con un poquito de amarillo, y voy a hacer el tronco de este árbol, que es un poquito beige así. No es un color marrón intenso, pero sí es un beige amarillento, veis que tiene. Y entonces ya ahora sí que voy a empezar con los verdes. Empiezo creando un verde muy claro para toda la zona del césped esta de aquí. Por aquí asoma un poquito. Este lo voy a aprovechar para este árbol de aquí. Y voy a aprovechar también para dar un poquito de verde de la zona de luces del árbol. ¿Veis? Toda la parte esta de arriba del árbol será en este verde clarito. Y entonces ya luego lo que tengo que hacer es ir creando otro verde un poco más oscuro, para ir creando un poco las sombras del árbol, que estarían un poquito más abajo. Toda la zona de abajo del árbol tiene más sombra que la parte de arriba. Este sería el árbol principal, esto sería el otro. Entonces para el otro, como es el mismo tipo de árbol, pues voy a darle un color lo más parecido posible. Por arriba un poco más clarito y por abajo ya un poco más oscuro. Luego ya pues se trata de ir creando distintos tonos de verde. Voy a añadirle un poquito de azul a este primer verde que he hecho, para crear todo este verde de la hiedra de aquí que hay sobre esta valla. Luego voy a aprovechar y
y voy a hacer con este mismo verde también todo este seto. Ves que el pincel de agua no tiene que ser un pincel especialmente bueno ni especialmente caro. El que yo uso es un pincel Pentel de un grosor medio, digamos. Hay otro más fino y otro un poquito más grueso, pero con este me vale de momento. Ahora voy a crear un tono un poquito más azulado para el abeto este de aquí. Veis que es un verde que podría confundirse con un poquito de azul, pero más o menos lo que trato es que sea un verde muy diferente de los demás para que se diferencie el árbol de este árbol de los otros. Veis que este tono de verde y este son muy distintos. Luego puedo oscurecerlo con un poquito de violeta, así, y un poquito más de oscuridad por abajo, pero que el tono general del árbol sea un verde azulado, que es lo que da un poco la sensación de abeto que hay aquí al fondo. Luego ya seguiríamos con un verde un poquito más clarito, muy intenso, para todo este seto de aquí. Este seto lo voy a dar con este color intenso. En la parte, esto va a ser la parte de arriba, la parte de las luces. Los setos por arriba son muy luminosos y por abajo tienen ya mucha sombra, como veis. Entonces pues voy a crear un color partiendo del negro. Veis que voy dando de forma irregular por toda la parte de abajo del seto, y esto hace que dé sensación de que la parte del seto de arriba está muy iluminada y la parte de abajo muy oscura. Como es un formato muy pequeño, esto es un tamaño muy pequeño de papel, pues realmente no cabe hacer mucho detalle, pero sí que hay que dar bastante contraste. Veis que estoy dando aquí y incrementando un poquito el contraste que hay en la zona de abajo, para que se note bien la forma del árbol, tanto este como en este de aquí. Ahora ya, por ejemplo, en este color del fondo de este árbol que aparece aquí al fondo detrás de la casa, pues simplemente con dar un color oscuro y que sea muy diferente del abeto, ya tengo bastante. Lo repito por aquí. Este seto de aquí también le podemos dar un poquito de sombra por abajo. Y ya lo único que me quedaría básicamente sería este otro arbusto de aquí, que podemos darle un color mezclándolo con un poquito más de naranja, por ejemplo, que dé un tono como más pardo. Veis que es un verde un poquito diferente. Ya le dejo blancos por arriba para que se note la luz que viene de ahí, y el resto ya iría hacia abajo en sombra. Luego ya lo único que queda son detalles como este tejado de ahí arriba de la casa principal. Esto lo voy a hacer con un gris o un gris paine o algo así parecido que pueda ir haciendo. Veis que voy haciendo aquí la mezcla, y entonces tiene que ser algo muy oscuro porque es un tejado muy oscuro y se tiene que ver bien la forma. Y luego ya pues puedo dar también un poquito de la sombra de las ventanas por aquí. Y voy a dar también en un gris así un poquito más cálido, pues toda esta parte de la puerta, para que se vea que es de otro tono diferente y que esa es la puerta. Luego ya de lo que podría dar finalmente como toque final serían algunos detalles muy finitos, como puede ser la señal esta de aquí. Esto, si tuviera rotulador blanco, que no lo he traído por el tema de economizar materiales, pues lo podría hacer
en blanco sobre un fondo oscuro, pero bueno, si no, más o menos con ese azul pues queda bien ya definido. Podéis ponerle, aprovechando ya este azul, pues unos pantalones azules a esta persona de aquí, y ya lo que yo daría ya como toque final, si acaso, pues a lo mejor un poquito de rojo ahí en el coche, y aprovechando ya ese rojo, pues darle un poco la ropa de la persona. Con esto, bueno, más o menos es un dibujo muy rápido, pero un dibujo que podéis hacer así en un rato suelto con su lápiz, su rotulador, su acuarela. Aquí veis todos los materiales. Es esa escena del fondo. Me he buscado una mesa aquí en un parque y tranquilamente al solecito pues he hecho este dibujo rápido. Os animo a que llevéis siempre encima algún tipo de material, no tiene por qué ser acuarela y eso, pero como mínimo un cuaderno de este tipo y un rotulador. Esto os cabe en cualquier bolsillo y lo lleváis encima, y mientras que estáis, tenéis tiempo muerto, en vez de poneros a ver el móvil o a jugar a algo, pues hacéis un apunte así rápido, y con esto veréis que vais ganando soltura y destreza un poco en el dibujo, en el trazo, y os vendrá bien. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.